vamos a hacer la corrección de la práctica número 6, la de la enseñanza de las medidas de la magnitud masa-peso. Para empezar, recordaros que teníamos aquí las posibles situaciones que nos podemos encontrar en la enseñanza de estas magnitudes. Cojo el boli rojo. Vale. Por un lado teníamos las de comparación, que eran la 2 y la 3, ¿vale? Situaciones que podían ser de comparación directa o de comparación con objetos intermedios. Siempre que salga una de estas hay que indicar cuál es el objeto intermedio, ¿de acuerdo? Recordar que cuando se trabajaba con comparaciones con objetos intermedios es cuando nos aparecía la propiedad transitiva, ¿vale? Entonces, por un lado las de comparación y por otro lado las de medida, que serían la 5 y la 6, ¿vale? Las situaciones de medida ya aparece una cantidad de magnitud con sus unidades. Siempre hay que indicar cuáles son las unidades. En el caso de que en la 5 van a ser unidades antropométricas o arbitrarias, y en el caso de la situación 6 van a ser del sistema métrico decimal. En el caso de la masa-peso pues van a ser kilos, gramos, etcétera, ¿vale? En infantil siempre trabajamos más la situación 5 que la 6, ¿vale? Tanto en la 5 como en la 6 hay que indicar si es una situación de cálculo o es una situación de construcción, ¿vale? Os recuerdo que las situaciones de cálculo son aquellas en las que al alumno le damos un objeto y le pedimos la cantidad de magnitud, que es un número con sus unidades, mientras que en el caso de las situaciones de construcción lo que les damos es una cantidad de magnitud con sus unidades y le pedimos el objeto que cumpla con esa cantidad de magnitud, ¿vale? Bien, entonces hemos dicho 2, 3, 5, 6... comparación, medida. Además tenemos las situaciones de tipo 1, que son las situaciones de identificación de la magnitud. Estas van a ir ligadas normalmente a situaciones de tipo 2, puesto que a la vez que se hace una comparación directa se va tomando conciencia de la magnitud con la que se está trabajando. Por otra parte tenemos las situaciones de ordenación, que es la 4. Estas pueden aparecer tanto con las de comparación como con las de medida, y se dan cuando aparece en más de dos cantidades para comparar o para medir. Y por último tenemos las situaciones 7, que son situaciones para determinar el grado de precisión de la medida, es decir, aquellas en las que aparece una necesidad de hacer cambios de unidades. Estas situaciones deben aparecer siempre con situaciones de medida, ya sea con unidades arbitrarias o con unidades del sistema métrico decimal, y serán aquellas en las que los niños, para poder dar una solución, no les queda otra que cambiar de unidades, hacer unas unidades más pequeñas o a veces más grandes, ¿vale? Entonces, teniendo todo esto en mente, que lo hemos repetido mucho ya en clase, vamos con la práctica. En la actividad 1 decía: cada alumno dispone de 2 pastillas de plastilina iguales y reciben la siguiente consigna. Coge una pastilla de plastilina, realiza con ella una bola circular y ¿qué pesa más, la bola o la plastilina? Esto es tal cual el experimento de Piaget que vimos en clase. Por lo tanto, estamos fomentando la adquisición de la conservación. Lo que el niño debe decir cuando sea conservador es que pesan igual, porque no ha habido cambio en la materia, ¿vale? Entonces, estamos ante una situación de tipo 1, pero también una situación de tipo 2, de comparación directa, ya que esta comparación la podemos hacer tanto con las manos como con la balanza. Si lo hacemos con la balanza no es un objeto intermedio, no nos lleva a una situación de tipo 3, porque para que sea una situación de tipo 3, de comparación con objetos intermedios, el objeto intermedio tiene que transportar la cantidad de magnitud desde un objeto hasta el otro, y en este caso no es así, ¿vale? La balanza es un instrumento que nos permite hacer una comparación directa. En cuanto al vocabulario, que va a ser más o menos el mismo en todas las actividades, pues sería pesado, ligero, pesa más, pesa menos, el más pesado, el más ligero, ¿vale? O iguales de peso. Bien, la actividad 2 dice: cada alumno dispone de 2 pastillas de plastilina, se supone que son iguales, y reciben la siguiente consigna. Coge una de ellas y haz 3 bolas que pesen lo mismo. Para hacer 3 bolas que pesen lo mismo, necesitamos hacer, este 3 sería un 4, ¿vale? Ahora voy a eso. Es la tercera observación que hago, pero se trata de una situación de tipo 4 de ordenación. Bien, ¿por qué de ordenación? Porque son 3 bolas, luego
ha de ser una ordenación, porque tengo que comparar la primera con la segunda con la tercera y la primera con la tercera para ver cuál es la que pesa más, ¿vale? Por otra parte, es una situación de comparación directa, porque yo me pongo una bola en cada mano o en los dos platillos de la balanza, con lo cual estoy haciendo una comparación directa. Y puesto que es una comparación directa, me sirve también como actividad para afianzar el concepto de peso. Por lo tanto, estaremos hablando una situación de identificación de la magnitud o que llamo aquí de conservación, ¿vale? Bien. La actividad 3 dice: cada alumno dispone de dos pastillas de plastilina y de bloques, muchos bloques de policubos, 3×3×2, y reciben la siguiente consigna. Sopesa con las manos una pastilla de plastilina y un bloque de policubos y di qué objeto es el más pesado y cuál es el más ligero. Aquí todavía no me están preguntando nada de cuánto pesan. Luego lo que tengo es una comparación. Me falta por saber si es una comparación directa o es una comparación con objetos intermedios. Se trata de una comparación directa, porque lo que hacemos es sopesarlo con las manos. Luego nos pide que lo comparemos con utilizando la balanza. Lo mismo, sigue siendo una comparación directa. Luego será una situación de tipo 2 de comparación directa, ¿vale? En cuanto al vocabulario, pues aquí hablaríamos de pesar, más pesado, menos pesado. Balanza se podría incluir aquí también, ¿vale? Como parte del vocabulario. Balanza, sopesar, ¿vale? Este tipo de palabras que van a ser más o menos las mismas en todas las actividades. Si nos vamos a la actividad 4, nos decían que cada alumno tenía otra vez dos pastillas de plastilina y sus bloques de policubos, ¿vale? Y dice: indica cuánto pesa. Aquí ya cambian las cosas. ¿Cuánto pesa el bloque de policubos si tomas como unidad de medida el peso de una pastilla de plastilina? ¿Vale? Bien, al decirme cuánto pesa, estoy entrando en una situación de medida. Y de hecho, en el momento en que tengo medida, me tengo que preguntar cuál es la unidad. Bueno, pues la unidad me la está señalando aquí. ¿De acuerdo? Entonces, la unidad de medida que me están dando es la pastilla de plastilina, que aquí se ha quedado tachada. Luego, aquí abajo, diríamos una situación tipo 5 de medida con unidades arbitrarias. La unidad es la pastilla de plastilina y es una situación de cálculo porque me dan el bloque de policubos y me preguntan cuánto mide, cuánto pesa, y por tanto yo responderé con una cantidad. Pesa tantas. ¿Cuánto pesa? Bueno, aquí os he puesto el caso de la pastilla de plastilina que yo utilicé, pero realmente depende de cómo fuera la pastilla que utilizasteis, ¿de acuerdo? En este caso, fijaros que dice que el bloque de policubos pesa aproximadamente 3/2 de pastilla de plastilina. ¡Guau! Que se me va ahí, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que además tendremos una situación del tipo 7 de necesidad de cambio de unidades, porque tenemos el tercio de pastilla como nueva unidad, ¿de acuerdo? Porque estamos utilizando, tercio si utilizamos los 3/4 o media pastilla si utilizamos si nos sale 3/2. Es que esta actividad depende totalmente de la pastilla empleada, ¿vale? Pero bueno, lo habitual es que no sea una cantidad exacta. Si fuera exacta no habría situación de tipo 7. Si es exacta, o sea, si no es exacta, aparece una necesidad de partir la unidad en trozos y por tanto obtener subunidades, que es cuando aparece la situación de tipo 7, ¿vale? Bien, la actividad 5 dice: cada alumno dispone de cubos de Porespan, de piezas de plástico triangular y de piezas del juego de pentomino. Dice: los alumnos reciben la siguiente consigna: ordena de más ligero a más pesado los siguientes objetos: un cubo de Porespan, una pieza triangular y una pieza de pentomino. ¿Qué es lo que hicisteis aquí? Pues aquí nos iríamos a la balanza e iríamos colocando cada una de las piezas en un platillo, comparándolas de 2 en 2. Por lo tanto, aquí lo que tenemos es una comparación directa con la balanza tal y como hemos hecho antes. Pero claro, son 3 objetos: el cubo de Porespan,
la pieza triangular y la pieza de pentomino. Por lo tanto, al ser 3, nos vamos también a una situación de ordenación. Las palabras más o menos son las mismas todo el rato, ¿vale? La solución era que la pieza de plástico triangular era la más ligera, luego iba el pentomino y luego el cubo de Polespan. También tenía yo cubos de dos tipos, con lo cual no sé si os saqué los más pesados o los más ligeros. Me parece que sacamos los grandes. Bien, todo esto lo tuve en cuenta a la hora de corregir, ¿vale? La posibilidad de que cambiaran las soluciones. La actividad 6 dice: cada alumno dispone de cubos de Polespan, piezas de plástico triangular y piezas del juego de pentomino, igual que antes. Y además de abundantes cubos pequeños de plástico, que los nuestros sean de madera, centicubos, ¿vale? Los alumnos reciben la siguiente consigna: pesa cada uno de los objetos nombrados en la actividad 5 si tomas como unidad el peso de un centicubo, ¿vale? Bueno, lo que nos están pidiendo es que pesemos un triángulo en centicubos, luego que pesemos un pentomino en centicubos y por último que pesemos un cubo de Polespan en centicubos, ¿vale? Si lo hacemos bien, más o menos las soluciones eran estas. ¿Qué tipo de situación tenemos? Pues estamos haciendo una situación de medida con unidades arbitrarias. ¿Cuál es la unidad? La unidad es el centicubo. El centicubo, ¿vale? Fijaros que no hay ordenación, porque en ningún momento me pregunta, creo recordar, cuál es el que más pesa y cuál el que menos, ¿de acuerdo? Con lo cual, en principio, no habría ordenación. Si en la práctica pusisteis ordenación, tampoco os lo voy a poner mal, porque habíamos dicho cuando haya más de 3. Pero, claro, debería indicarse claramente que hay una necesidad de ordenar, ¿vale? Bien. Y me parece que esta era la última, la 7, dice: ¿cuánto pesa cada uno de los objetos nombrados en la actividad 5 si tomas como unidad el peso de una pieza de plástico triangular? Bien, aquí el problema es que no era exacto, entonces nos veíamos en la necesidad de partir las piezas de plástico triangular. Como no los queríamos partir, pues lo que hacíamos, había dos posibilidades: o irnos a las soluciones que habíamos tenido con los centicubos, que es lo que he puesto aquí, o bien considerar doblar el número de objetos que ponemos en la otra, en el otro platillo y ver cuántos pesan para 2 triángulos y luego dividir por la mitad. ¿De acuerdo? Que es lo que hicisteis algunos. Más o menos está bien hecha. En cualquier caso, lo que está claro es que tenemos una situación de medida con unidades arbitrarias, que es de cálculo, y que la unidad, a ver si me deja aquí, la unidad es el triángulo. ¿Vale? Y también tenemos una situación de cambio de unidades porque tenemos la necesidad de o partir los triángulos, es decir, nos van a salir medios triángulos o tercios de triángulo, ¿de acuerdo? Entonces, además aquí, como también en las anteriores, en algunas de ellas, saldrían las palabras partes, trozos, fracciones, etcétera, ¿vale? Y esto era la práctica número 6.